Vamos a subir a la azotea y se puede ver por muchas partes. ¿El tío Teto vive por allá? Sí, ¿dónde están las antenas? Detrás del cerro con las antenas. ¿Y el centro? El centro, allá donde Está Donde vive el presidente. Y ahí. está el Zócalo. El Palacio Nacional se dice, ¿verdad? No, el tomate es porque mi abuelita Nata mandó a mi abuelito Melchor para la azotea a aventar un tomate por su hombro. No sé si fue el izquierdo o el derecho. Porque ella quería que él hiciera eso por alguna curación o algo para que se sanara a alguien o protegiera la casa. Pero cuando aventó el tomate, en ese momento había un ladrón que se estaba subiendo, que se iba a meter a la casa por la azotea y se estaba subiendo por afuera de la casa y el tomate le pegó mero en la cabeza, los ojos, no sé, y los asustó y se cayó. El abuelito Melchor se dio cuenta que algo muy pesado cayó, no nada más el tomate, y se asomó y ahí vio el ratero tirado y pues no sé si llamó la policía, pero creo que mi tío Melchor lo correteó. Y ya siempre contaban esta historia en la familia, que cómo sirvió la superstición del tomate para deshacerse del ratero. Pues mi hermana cuando fue niña, fue una hermana de ella, la tía Oliva, para llevarla a su casa. Mi tía tenía un establo con su marido, pero el marido era muy violento. Y lo que sabemos es que le iba a pegar a mi tía y él le puso a Eli. Y al pegarle le llegó el empujón tan fuerte que se le quebró la cadera. Y de ahí mi mamá sufrió mucho porque la operaron y la tuvieron en una casa de rehabilitación en San Ángel. Y mi mamá tenía que estar diario yendo a verla y todo. Pero pues, no quedó muy bien su pie, pero sí se restableció, ¿verdad? Sí. Y ya de ahí pues convivimos lo que fue la niñez en la casa. Sí, y era muy alegre. Mírala, Eli. Ella solita se delataba, les hacía travesuras y luego los hermanos andaban diciéndole a los papás, mírala, Eli, y se cansaban los papás. Lo atendió ahí. Sí, ajá. Y luego es como le estaba diciendo, mi mamá decía, la regañaban mucho en la escuela porque siempre llegaba tarde por estar agarrando, tenía que subirse al camión, ir a comprar la masa, luego regresaba en el camión a darle la masa a su mamá, porque su mamá necesitaba la masa para hacer las tortillas y los taquitos que vendía en el puesto. Y la regañaban, la castigaban en aquellos tiempos, la paraban en la pared con los brazos así por mucho tiempo, hasta que le dolían, quería bajarlos, pero no podía porque entonces la pegaban. En aquellos tiempos, pues los maestros podían hacer eso. Pero un día la directora le llamó a su oficina y le dijo, ¿por qué siempre llegas tarde? Y ella dijo, porque tengo que ir a agarrar la masa para mi mamá. Entonces la directora sintió mucha compasión y ya le dijo a la maestra que ya no la castigara y la puso al contrario a ejemplo a todos los demás niños. Les dijo, esta niña, cómo ayuda a su mamá, y por eso llega tarde. ¿Y esto era antes o después de la operación? Después. No, antes de la operación, pero después porque ella se le deslocó la cadera cuando tenía como 1 año y medio. Y así anduvo hasta los 9 años, pero así con la cadera deslocada iba a agarrar la masa por su mamá y traérsela. Tenía como 7, 8 años en aquella época. Y pues la llevaron con el brujo y le ponía agua caliente en la rodilla. Ellos pensaban que eso la iba a curar
y le dolía mucho. Mi mamá no entendía por qué su mamá, que la quería mucho, y su abuelita la llevaron con este señor que la torturaba tanto. Pero ellos pensaban que eso la iba a ayudar. Hasta que después, cuando hicieron el restaurante, allá cuando eran muy luchones, mis abuelitos, y trabajaron bien duro, ahorraron su dinero para poder comprar su casita, y el comedor lo convirtieron en un restaurante. Mi abuelita Nata hacía la comida, era una cocinera bien buena, tan buena que muchos venían, estudiantes de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de México, venían a comer en su restaurante. Y muchos políticos, abogados, ¿verdad? Sí. El abuelito Melchor estaba muy metido en la política, tenía muchos amigos políticos. Y todos venían a comer, pero los estudiantes de medicina veían a mi mamá cojeando. Cuando le dolía mucho, hasta caminaba así. Y cuando ella se sentaba en la silla, una pierna tenía que estar colgando así, pues hasta después de que le hicieron la operación. Y los estudiantes de medicina le decían a mi abuelita Nata, lleva a esta niña con médicos normales, ¿no? No los brujos, pero llévala con los médicos. Y cada vez que venían y venían a mi mamá le decían lo mismo, pues no sé si eran varios meses o años, pero por fin la abuelita Nata les hizo caso y la llevó con el médico. Y es cuando por medio de sus amistades de mi papá, conocieron un médico especialista en su problema de ella, que era muy famoso aquí en México, el doctor Velasco Simbrón. Sí. Él fue el que la operó. Me acuerdas, ya ves, mi mamá hablaba de Simbrón. Sí. Un buen médico, sí. Él fue el que la rehabilitó. Sí, ya ves que sí hay información que él tiene que yo no, ya se me había olvidado del Simbrón, pero mi mamá siempre hablaba del doctor Simbrón. Sí. Se llamaba El Poder. Sí, Y todos le echábamos ahí. Todos los hermanos les tocaba atender en la tienda. Lecumberri era la cárcel, ¿verdad? El penal de Lecumberri. ¿Y cómo se llamaba el barrio ese al otro lado del puente? Que ella siempre hablaba de donde salían los rateros. Escuela de Tiro o Juan Polainas. O Juan Polainas. Juan Polainas. Mi mamá hablaba mucho de la Juan Polainas. Y salían ahí los rateros y Carlos estaba diciendo unas cosas muy interesantes de cómo hacían hoyos en el cerco. A ver, dile a Luke. Hacían hoyos hicieron un parque, quitaron la colonia y hicieron un parque. Y después hicieron hoyos en la barda perimetral porque atrás estaba baldío, todo lo que estaba tirado de las casas. Y por ahí se brincaban de los árboles para caerle a la gente encima y robarla. Pero hacían los hoyos para espiar cuando venían pasaba la gente. O cuando estaban las parejitas de novios, les caían de los árboles. Sí. Y por la seguridad y todo, iban los agentes de la policía. ¿Y se subían a la azotea de ustedes? Ahí se acostaban los policías. Para espiar cuando venían los delincuentes. Porque de la azotea se veía cómo entraban a la escuela de tiro. Donde estaba Lemos, el líder de el delincuente. Entonces, de la azotea veían quiénes entraban. Y capturaban el tiempo de lo que entraban. Y cuando salían, ya por la otra cuadra de la casa, había un jardín de Lecumberri enfrente. Y ya los policías que estaban arriba le hacían las señas a los de abajo. Ya entonces era la clave para que a la siguiente esquina los agarraran. ¿Cuando estaban escapándose? Cuando iban caminando ya con la droga cargada que habían comprado, en la siguiente esquina los detenían. Sí, y mi mamá me decía que conocían varios rateros, la familia de mi mamá, porque venían a la tienda, iban a ¿verdad? La tienda a comprar. Y los conocían por sus apodos, tenían apodos, pero nada más me acuerdo de un apodo, mi mamá se sabía varios. Había uno que se llamaba El Sapo, que el tío Teto se acuerda de él. Él se nos robó en la tienda. Él les robó. Y la abuelita Nata, pues en aquellos tiempos pues compraban gallinas o pollitos, los crecían desde pollitos, los compraban y los crecían en la azotea. Los pollos vivían ahí arriba en la azotea. Y crecían, y cuando ya estaban pues grandecitos, y la abuelita Nata quería aguisarlos, quería hacer cocinar los pollos, pues
si ella necesitaba un pollo para cocinar, mandaba a mi mamá, que se llamaba la Eli, es Elizabeth, pero todos le decían la Eli. Pues le tocaba a la Eli ir a torcerle el pescuezo a la gallina para matarla. Le tenía que agarrar la cabeza y torcerla, eso la mata. Mi mamá le chocaba, no le gustaba para nada ese trabajo, pero lo hacía por obedecer a su mamá porque necesitaban comer la gallina. Y luego al tío Jorge le tocaba desplumar el pollo. Me estaban platicando ellos que primero lo remojaban, ¿verdad? En agua para aflojar las plumas. Y siempre le tocaba a Jorge, y ese era su trabajo, desplumar el pollo. Sí. Hasta que se fue a Estados Unidos a estudiar el segundo idioma, que es el inglés, a casa de mi tía Elvira. Y pues ya ahí estando estudiando, se regresó a México. Y cuando se regresó a México, Ken, que fue su esposo, él le pidió matrimonio. Y ella le dijo que le daba un año de tiempo para ver si la quería. Le dio su domicilio y le dijo, aquí me vas a buscar, esta es mi casa. En ese lapso ella se metió a Teléfonos de México como trabajadora de operadora internacional. Cuando él llegó, colindando con la casa, la colonia, estaba lo que es la escuela de tiro, que era una escuela donde había muchos delincuentes y todo. Y él llegó a México a buscarla, anduvo ahí adentro. No le pasó nada, pero él anduvo buscando ahí. Y sí llegó, la encontró para que se casaran. Él tuvo que aprender la doctrina católica, ¿no? Para que lo bautizaran y lo confirmaran para la boda. Y se casó en una iglesia bonita que está en las lomas de Chapultepec, que es la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Y ya de ahí ya se casaron y se fueron a Estados Unidos.